La educación y las carreras profesionales de los Estados Unidos. En los Estados Unidos, aproximadamente el 90% de los niños asisten a la escuela pública, mientras que 10% asisten a escuelas privadas. Aunque muchos de los pensadores del mundo se originaron en los Estados Unidos, es todavía el número 14 en la educación en el mundo. Esto es probablemente debido a la apatía de los estudiantes y la creciente dependencia de la tecnología. La universidad es un lugar muy competitivo, pero después de la universidad es mucho más competitivo. La tasa de desempleo es inferior a los últimos años, pero sigue siendo alta para los estudiantes universitarios recién graduados. De acuerdo con las últimas décadas, la mayoría buscados empleos son ingenieros y médicos. Esto es porque tienen mucho más altos salarios y prestaciones que muchos puestos de trabajo. Lo único malo es la cantidad de tiempo que toma para conseguir este trabajo. Will the real señorita please stand up? Repito. Will the real señorita please stand up? La educación y las carreras profesionales de Cuba. El sistema educativo de Cuba es uno de los sistemas más altos del mundo. El sistema educativo es totalmente controlado por el gobierno. A causa del gobierno comunista, una gran parte de la educación de Cuba se centra en las ideologías de Karl Marx. 10% del dinero del gobierno cubano se dedica a la educación del país. En los niveles primarios y secundarios de los estudiantes que tienen 6 a 16 años, los estudiantes están obligados a usar los uniformes. Cada color representa un grado específico. Antes de asistir a la universidad, los ciudadanos cubanos deben haber completado antes del servicio militar. Para trabajar en Cuba como un ciudadano de los Estados Unidos, los ciudadanos necesitan el permiso del gobierno cubano. A causa del gobierno comunista, el país de Cuba tiene muchas de las carreras profesionales que se ofrecen en los Estados Unidos, como las carreras profesionales de la ley, las finanzas y varias oportunidades empresariales. Muchos de los ciudadanos cubanos trabajan en la industria del turismo. Ciudadanos tienen los bares y restaurantes. No extranjeros se permiten tener bares o restaurantes. El entretenimiento y la diversión de Cuba. En Cuba no hay muchas tradiciones que han quedado, debido al paisaje cambiante del gobierno. Por lo tanto, para la diversión muchos pueden hablar con amigos o ir a las playas increíbles.
Por esta razón, la comida en Cuba es una gran parte de la familia y la comunidad. Por el gobierno de Cuba comunista y estricto, muchas influencias del exterior se haya detenido por completo. Cocina cubana tradicional consiste en clásicos como simple arroz y frijoles. Este plato consta de arroz, cualquier tipo de frijol y de sofrito, que es ajo, tomate y cebolla. El plato al cual los americanos son acostumbrados es el bocadillo cubano, o the Cuban sandwich. El bocadillo cubano fue hecho primero en Cuba en el pasado, pero es realmente un plato americano más que un plato cubano. Consiste en salmueros de eneldo, dill pickles, queso provolone, jamón, carne de cerdo y condimentos son opcionales. El entretenimiento y la diversión de los Estados Unidos. Los sándwiches americanos son diferentes de los sándwiches cubanos. Los sándwiches cubanos tienen recetas específicas, mientras los sándwiches estadounidenses no tienen recetas específicas. Cuando un estadounidense está haciendo un sándwich, el estadounidense puede usar los ingredientes que él prefiere. Puede usar el roast beef, el pavo o el jamón, con la lechuga o sin la lechuga. Los estadounidenses no son limitados por el comunismo. Podemos usar que preferimos en nuestros sándwiches, a diferencia de los cubanos. No necesitamos recetas, necesitamos la libertad. Estadounidenses tienen otras formas de entretenimiento que cocina. Por ejemplo, la mayoría de los estadounidenses ven la televisión y las películas. La televisión y las películas son grandes industrias en los Estados Unidos. Después de trabajo, muchos estadounidenses vuelven a casa, comen sus cenas y ven la televisión o una película. Esta es una manera de escapar la realidad y relajarse. Los estadounidenses también van a los parques para jugar deportes o dar un paseo para relajarse y disfrutar de la naturaleza. Hay muchas maneras de entretenimiento y diversión en los Estados Unidos. Después de todo, los Estados Unidos es la tierra de los libres.